Buenas tardes, agradecemos por su asistencia el día de hoy al conversatorio organizado por la carrera de arquitectura de la Universidad Casa Grande. Contamos con la presencia de dos profesionales de Chile y de México involucrados en la gestión sustentable de los recursos y la implementación de estrategias bioclimáticas dedicados a combatir los problemas actuales del cambio climático. El tema del conversatorio es ciudades ecológicas y sostenibles, donde tendremos como invitado a la arquitecta Diana García de México y al ingeniero Hernán Silva de Chile. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. He tenido que recortar su currículum, que realmente me pareció muy interesante, y esperamos tenerlos en algún momento en algún otro conversatorio, porque creo que vamos a tener mucho, van a aportar mucho y van a tener mucho de qué hablar. Vamos a hablar sobre Diana García Tejudo. Es una arquitecta formada en el Instituto Tecnológico de Estudio Superior de Monterrey, en Querétaro, donde posteriormente obtuvo la maestría de arquitectura y un posgrado de máster en urbanismo en la Universidad Tecnológica de Delft y en la Universidad Politécnica de Barcelona. Actualmente es candidata al doctorado de la Universidad Tecnológica de Delft en el Departamento de Urbanismo. Su investigación reciente se centra en la aplicación de herramientas de futuro y movilidad en ciudades latinoamericanas de escala media. Dirige una consultoría inmobiliaria especializada en el desarrollo de proyectos de inversión. Adicionalmente, realiza proyectos de diversas escalas y contextos relacionados con la arquitectura, estrategia urbana, regeneración urbana y desarrollo urbano. Ha sido asesora académica de la licenciatura de urbanismo de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño en Querétaro. También es adicionalmente imparte el taller de proyecto de carrera, Proyectos Integradores 2, bloque de exploración en el hábitat moderno del TEC 21, en el área de ambiente construido. Además, ha coordinado, coordina Urbanismo Táctico, un proyecto social que se enfoca en aplicar herramientas de planeación, diseño y construcción para la intervención de urbanismo táctico en la ciudad. Actualmente es docente de planta de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño en el Tecnológico de Monterrey y Campos Querétaro. Vamos a hablar un poquito de Germán Silva Borges. Es ingeniero civil formado en la Universidad de Chile. Trabajó como ingeniero en tránsito en gobiernos locales y ministeriales especializados en desarrollo urbano y planificación urbana. Ha sido docente en varias universidades en carreras de pre y posgrado, profesor guías de tesis, de carreras de ingeniería y de arquitectura. Es gerente de proyectos de una consultora Urbanismo y Territorio Limitada. Ha trabajado en el desarrollo y perfeccionamiento de normativa, manuales de guías de diseño. Fue 7 años asesor en movilidad de la Municipalidad de Rancagua, ayudándolos a convertirse en el mejor referente de la movilidad en bicicleta y caminata del país. Además, es mentor de Climate Reality Partnership Leadership Corp, red mundial de voluntarios que se dedican a combatir el cambio climático, dirigida por el expresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Al Gore, Premio Nobel de la Paz 2007, Al Gore, y desde el 2019 es miembro de la ONG Ciudadanos y Clima, con base en Tierra de Fuego, dedicada a combatir el cambio climático, junto a redes regionales científicos, la academia, el Estado y la ciudadanía y los pueblos originarios. Tenemos, como conversábamos hace un momento, del norte y del sur. Nosotros estamos en la mitad y tenemos mucho que aprender, y este conversatorio realmente va a ser muy enriquecedor. Va a quedar grabado en el canal de YouTube de la facultad. El canal es USG Stream, y realmente va a ser una experiencia muy buena para nosotros en este conversatorio que vamos a dar paso a continuación. Nos vamos a dar el paso a Diana y luego a Germán, ¿verdad? En este orden. Pueden compartir. Buenísimo, entonces inicio. Bueno, primero quisiera comenzar agradeciendo la invitación. Siempre es un gusto compartir espacios con
con colegas, con gente que quiero y bueno, y en otros contextos, ¿no? Lo que voy a presentar, debo decir que no es un trabajo solo mío, es un trabajo hecho en equipo, es un trabajo hecho en la academia, en lo que he estado trabajando en los últimos años. Y siempre cuando hablo de estos temas de ciudad, empiezo a hablar de estos paisajes de la crisis climática, que fue digamos, el título de mi pequeña presentación. Esto para mí ilustra muy bien la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Esta es una imagen, un meme que sale en redes y dice, bueno, nosotros estamos parados viendo al conejito, al COVID, ¿no? Que nos está comiendo y que hasta hizo estragos o sigue haciendo estragos en nuestro contexto. Y está la crisis climática, está el cambio climático acechándonos, ¿no? Y nosotros básicamente no lo observamos, no lo consideramos. Nos preocupa, pero todavía no llegamos a tener, digamos, esa acción y esas grandes respuestas que necesitan nuestros contextos, no importa en qué parte del mundo estés. De hecho, hay un reporte, Global Risk Report, en donde habla de estos grandes riesgos que enfrenta la humanidad. Y curiosamente en el 2020, en la parte, digamos, izquierda superior, aparecía, de hecho lo voy a señalar, el cambio, la crisis causada de la falta de acción ante la crisis climática. Y a partir del 2021 y 2022 aparece la posibilidad o el riesgo que viene las infecciones como el COVID, ¿no? Entonces, este es un panorama que va diciendo, ok, toda nuestra energía estamos enfocada en salir de la pandemia, en enfrentar la crisis residuo de esta pandemia, pero de hecho, hay un problema latente y que no desaparece, que es justamente esta crisis climática. No solo eso, sino que, bueno, esto viene de un gran estudio, de unas grandes encuestas, en donde dice, bueno, aquí está, al final de cuentas, los dos grandes mayores riesgos. Una sí son las infecciones, las enfermedades por infección, pero también está la crisis que estamos viviendo de este espacio, de esta calidad de vida y los eventos climáticos extremos. Nuevamente aparecen estos dos grandes temas en este reporte como crítico. Y bueno, lo estamos viendo, lo vimos el año pasado, seguro lo vamos a seguir viendo este año. Estos grandes desastres, esta es una imagen de Alemania, donde, bueno, la crecida del río y la falta pues sí, a pesar de que se tienen los planes, los instrumentos, inclusive los recursos para hacerlo, pues los desastres de esta extrema lluvia y extremas condiciones siguen haciendo estragos en poblaciones. O las grandes sequías, como la podemos ver, esta es una sequía al norte en California, que bueno, no son paisajes que son ajenos a nosotros. O las grandes olas de calor, en donde empiezan a hacer estragos, sobre todo en veranos, en muchas de las ciudades. Bueno, estos problemas ya nos parecieran que son nada más en países del Global South o de la parte del sur del planeta, o sea, en países de vía de desarrollo, pero también está llegando en todas las esquinas del planeta. Esta es una nota que sale en el New York Times, dice, bueno, realmente nadie está a salvo, todos tenemos que asumir la responsabilidad en esta problemática. Entonces, pues, la idea de la crisis climática está presente, sí, ¿no? Ya es evidente, sí, yo vivo en un territorio, yo vivo en un contexto en donde cada vez pareciera que en esta cortos 10 años, los estragos de esta crisis es cada vez más evidente. Para los chicos que bueno, dicen, ok, viene alguien, un experto, si es que podemos decirlo así, y me habla de esta crisis, bueno, estos chicos están en redes, ¿no? Están en todos lados, ¿no? Está esta información que para ustedes es cada vez más accesible y que nos puede poner en contexto de qué significa para mí estas condiciones. Por ejemplo, es un reporte que hizo un panel intergubernamental el año pasado, y bueno, ellos dicen, ya está aquí, ¿no? Ya hay muchos elementos que no podemos ver marcha atrás, pero necesitamos acciones, necesitamos realmente tomar estrategias y hacer cambios radicales en nuestra forma de vida, en nuestros patrones de consumo y sobre todo en la forma que habitamos el planeta.
Y a la par tenemos, ¿no? Esta serie no sé, este documental, no sé si salió, está disponible en Netflix en su contexto, pero bueno, está esta película, este documental, película de No mires hacia arriba, ¿no? Donde está la crisis climática, estamos a punto de terminar y nosotros nos burlamos, ¿no? Reímos, nos interesan otros temas que nos alejan un poco a tener esta gran reflexión de cuál es la responsabilidad de nosotros como disciplina o como personas o como ciudadanos o como sociedad. Entonces siempre llego a esta imagen cuando quiero hablar con mis alumnos, ¿no? La crisis climática es enorme, ¿no? De hecho, esta es una imagen de uno de los tantos pozos, plataformas petroleras que se incendiaron en los últimos 2 años muy cerca de México, ¿no? Entonces, esta es la crisis climática y nosotros somos este pequeño barquito que siempre me pregunto a quién le echa agua, ¿no? ¿A dónde llegan estas grandes soluciones o qué tanto alcance tenemos? No quiero decir que no tengamos responsabilidad, sino que tenemos que ser bien conscientes de cuál puede ser mi rol y cuál puede ser mi participación. Entonces me pregunto, bueno, ¿cómo será esta transformación? ¿Cómo será este cambio? ¿Cómo será el futuro? No solo para mi generación, sino para las generaciones como la de ustedes y como las de sus hijos. Yo siempre parto de algunas premisas y voy a ir de manera muy breve. El primero, yo creo que nuestro superpoder es poder visualizar ese futuro deseable. ¿A qué me refiero con esto? El futuro probable es aquel que si yo no hago nada va a suceder. Es decir, si yo no cambio mi patrón de consumo, vamos a seguir consumiendo, no sé, vamos a seguir nuestros autos, no sé, consumiendo o desplazándonos sin razón, emitiendo muchas emisiones. Esa es una probabilidad. Yo no tengo acción sobre eso. Y como diseñador, como arquitecto, no importa la escala en la que trabajes, tienes esa capacidad de visualizar la otra, que es el deseable. Es aquello ideal. Entonces, siempre digo, cuando nosotros somos capaces de encontrar ese punto intermedio entre eso deseable, que podría ser utópico, que podrían decir, eso no sucede aquí, eso sucede en países de primer mundo, ¿no? O eso probable, en donde yo me echo para atrás y digo, no es mi responsabilidad. En el momento que encuentro ese punto medio, mi superpoder está realmente sacando provecho. La otra es cambiar un poco la idea de prosperidad. Yo vivo en una ciudad en el centro de México, 270 kilómetros al norte de Ciudad de México, y es una ciudad que es entendida como una ciudad próspera, pero no necesariamente es una ciudad si bien se presume una calidad de vida muy alto, esta prosperidad no le llega a todos y tiene un costo muy, muy alto que sigue pagando. Entonces, parto de la premisa que esta idea de prosperidad tendría que transformarse hacia una prosperidad ecológica, en donde la prosperidad basada en el desarrollo económico y el desarrollo social se transforma a un entendimiento muy claro y un balance entre el desarrollo económico, ojo, no queremos cambiar los patrones extremos, ¿no? O sea, estos cambios radicales es poco probable que sucedan, un bienestar social y un bienestar ecológico, en donde estos elementos van de la mano y van articulándose, generando una conexión muy clara con nuestra naturaleza y con nuestro poder como ciudadanos, nuestro poder como personas. La otra, que es una de las grandes búsquedas de la práctica académica y de la práctica profesional en la que hago, es que el diseño o las soluciones basadas en naturaleza tendrían que estar entendidas de la sostenibilidad a la regeneración. ¿Y a qué me refiero con esto? Que ya no es suficiente hacer cosas sostenibles, ya tengo que empezar a cómo empiezo a restaurar esos ciclos que naturalmente he roto. O naturalmente, siempre les digo a mis alumnos, recuerdan el ciclo del agua, ¿no? Cómo era este círculo y de repente nosotros llegamos, ocupamos el territorio y lo rompimos. Entonces, ahora no solo necesito dejar de romperlo, ahora necesito restaurarlo. Y una de esas estrategias es entender, por ejemplo, que todas las acciones en la ciudad parten, en vez de hacer solamente infraestructura o solamente una solución, puede imitar procesos naturales y puede adaptar y responder a la par otras necesidades que, por ejemplo, tienen que ver con impactos, ¿no? O con manejo de recursos. De todas maneras, esas acciones las vamos a hacer en la ciudad, esas inversiones se van a hacer. La otra, y tiene que ver con el día de hoy, antes de iniciar, antes de que los dejaran entrar, yo decía que hoy en México estamos en paro. Estamos en paro las mujeres porque queremos una ciudad y una arquitectura mucho más humana, mucho más sensible al género. No voy a abundar en el tema, pero es una preocupación. Entonces, esto sucedió ayer, ¿no? Hubo unas grandes marchas en la mayoría de nuestra ciudad y
Bueno, vivo en un contexto muy violento, un contexto en donde se necesita mucho y hay muchísima deuda, sobre todo en el tema de seguridad en todos sus sentidos. Entonces, esas son los puntos de partida que me lleva a entender un poco o a tratar de buscar, encontrar esta práctica, este marco de referencia que me permite entender o nos permite entender los efectos, los retos y las oportunidades, sobre todo, que vienen de esta crisis climática, el estrés hídrico, el incremento de la temperatura, la sequía y, bueno, las emisiones. Voy a mostrar a partir de estas preguntas algunas de las búsquedas que hemos hecho en los últimos años en el taller. Nos preocupa que haya una carencia de una agenda clara. ¿Qué esto implica? Esta crisis climática, estos números, ¿qué implican en mi territorio? ¿Qué implican a mi calidad de vida? ¿Qué me implican como humano? Y sobre todo, ¿cuáles puedo intervenir desde mi campo de acción? Desde mi campo de acción, trabajando con otras disciplinas, ¿cómo puedo mejorar estas condiciones? Entonces, nuevamente regreso a mi contexto. Mi ciudad está en la parte central. Pertenezco a una ciudad media, una ciudad próspera, una ciudad media, en donde tiene un problema extremo de agua. Hay tres grandes problemas en esta ciudad. Una tiene que ver con el modelo de expansión de ciudad. Como somos una ciudad próspera por el desarrollo industrial, hay una migración muy alta. Entonces, recibimos entre 40 y 50 familias diarias que migran a nuestra ciudad. Entonces, hay que dar todos estos servicios, toda esta cantidad de viviendas, servicios, etcétera, educación, a toda esta migración. Por otro lado, este modelo de expansión de ciudad pues, ha comido con todo, ¿no? Tenemos una escasez de agua desde hace 70 años, se anuncia esta escasez de agua. Y pues básicamente la tercera, que tiene que ver un poco más con lo que va a hablar mi colega, tiene que ver quizá con el tema de cómo me muevo, ¿no? Esas son las 4 grandes deudas de mi ciudad. En mi taller, básicamente, en nuestro taller nos hemos enfocado a responder en cómo el agua, cómo debería de ser el agua, el punto de partida de cómo se desarrolla la ciudad. Entonces, hemos desarrollado a lo largo de los años una agenda, es decir, qué es lo que tendría que estar abordando tanto el gobierno como la iniciativa privada y la ciudad en general para atender estos problemas. No me voy a ir a detalle, pero por ejemplo, cómo sucede un desarrollo respetable al agua, ¿no? Orientado hacia ser sensible al agua, cómo conservo, por ahí hay un micrófono abierto. La falta de agua. Creo que ya por ahí la cerraron, gracias. Cómo preservo las zonas naturales para contener un poco la expansión, cómo conecto estos corredores, estos nodos de producción en mi ciudad, cómo hago este ciclo totalmente eficiente que se ha roto. El problema, les decía que no es nuevo, es un problema de muchos años y lo que ha sucedido es que hemos agotado los mantos acuíferos y hemos extraído todo el agua, casi todo el agua subterránea. Entonces, ahora tenemos que hacer extracción muy profunda, lo cual no es muy bueno. Y entonces ahora nuestra gran idea es importar agua. Entonces importamos agua a través de esta gran infraestructura, lo cual es carísimo, ¿no? Y pareciera, no, importo el agua, entonces soluciona el problema. No, finalmente le estoy quitando a alguien más el agua, ¿no? Entonces, esta es la imagen. Y por otro lado, debo decirlo, que Querétaro entonces llueve, ¿no? Estamos en un clima semiseco, entonces cuando llueve, llueve mucho, y cuando no llueve, hay sequía extrema. Entonces, esta es la mejor expresión de mi ciudad. Querétaro en un día normal, tenemos mucho sol, es un lugar muy soleado con cielo muy azul, pero cuando llueve, parece esto una imagen apocalíptica. De hecho, cuando llueve normalmente nos guardamos porque suceden estos grandes desastres y suceden estas zonas en nuestra ciudad donde se sigue inundando. El año pasado, en las zonas que se inundaba una vez por año, se inundaba 3, 4 veces con unos 50, 2 metros de agua. Entonces, es un tema que sin duda, pues Querétaro mi ciudad se convierte en un gran caos. Entonces, pues hemos analizado cuáles son las condicionantes, cuáles son los problemas, cuáles deberían de ser los grandes proyectos, cuáles son las grandes piezas de nuestra ciudad, y hemos llegado a diferentes respuestas. Voy a mostrar algunas. ¿Qué sucede si hacemos un parque central? ¿Qué sucede cuando hay un futuro catastrófico y la gente tiene que vivir en una condición de pobreza, reaccionar a esta inundación?
cómo respondemos al tema de la necesidad de alimentos, cómo nuestro paisaje se convierte en un paisaje productivo, comestible, cómo estos grandes corredores de nuestra ciudad se convierten en corredores verdes y cómo nuestros barrios tradicionales, porque somos una ciudad que tiene un barrio UNESCO, bueno, un centro histórico UNESCO, también se convierte en unos barrios sensibles al agua, en donde son capaces de captar, almacenar, reciclar y además convivir favorablemente con el agua. Entonces, esta idea, en vez de yo encerrarme porque está lloviendo, yo retomo esa conexión del agua, retomo esa conexión, de hecho, natural que tenemos los humanos con este recurso. Después, el siguiente año nos acercamos a nuestro principal río, de hecho cruza nuestra ciudad, de la parte del este, de hecho lo ven de la mano derecha, mano izquierda, cruza toda nuestra ciudad, pero este río es un río que ha sido totalmente, canalizado, entonces no es un río natural. Entonces lo que nos plantea a través de la mano, trabajando con otros socios y asesores, pues es retomar, entender qué significa este río, qué significan estos ecosistemas, qué significa esta bioregión para nuestra ciudad. ¿Cuáles son los problemas? No es un solo problema, no es solamente la contaminación, sino es una serie de problemas. Y entonces me preguntan, oye, yo como arquitecto, ¿cómo ataco esos problemas? Pues entendiendo este panorama, ¿no? Entendiendo cómo son los actores, quién tendría que sentar a la mesa, quién tengo que involucrar en mis proyectos para que esto realmente genere transformación, que llegue a diferentes proyectos. Voy a mostrar dos proyectos que son los proyectos que fueron reconocidos el año pasado como por asesores externos como los ganadores. Este proyecto es de dos alumnas, Natalia y Jimena, en donde ellas toman un pedazo de la parte norte del río, que es una parte de reserva que curiosamente fue ocupada ilegalmente, y entonces dicen, ok, vamos a retomar ilegalmente o informalmente por una planta de tratamiento, o sea, no es ocupada de vivienda. Entonces vamos a retomar esta pieza y vamos a hacer hacer un proyecto de cómo debería de ser este paisaje conservado. Entonces analizan cómo es las condiciones, cuál es la vegetación, cuáles son los componentes del sitio, cómo se debería de estructurar esta gran pieza, este gran parque, que conserve especies, pero que también restaure algunos que han sido totalmente rotos, cómo se lleva o cómo convive con esta línea del tren y cómo atrae habitantes que están en las zonas aledañas, que son mayormente pobres y que empiezan, bueno, de nivel socioeconómico bajo, y empiezan a verse beneficiados de estas piezas o de esta inversión. Entonces, a diferente escala trabajan con paisaje, trabajan con, por ejemplo, la restauración biológica de algunas especies y a la par de diseño sensible al agua. Entonces generan una serie de acciones y elementos en estas piezas y entendiendo cuál es el ciclo de vida, cuál es el tiempo, cómo va evolucionando, cómo va reaccionando la gente ante esto. El segundo proyecto habla de por qué la infraestructura no puede ser una infraestructura verde o por qué tiene que estar aislado. Entonces exploran más bien el escenario de qué pasa si una planta de tratamiento se convierte en un parque. ¿Qué pasa si este sistema feo, apestoso, se convierte en un espacio recreativo social que de todas maneras va a generarse que se generen estos como pequeñas islas en la ciudad? Entonces ellos plantean, ok, el saneamiento, ¿no? La gestión del agua tiene que estar conectada con la comunidad y tiene que estar conectada con una actividad económica. Se encuentran esta oportunidad en la limpieza del agua, entendiendo muy bien cuáles son los ciclos, cuáles son las limitantes y cuáles son las ventajas, digamos, o las oportunidades que pueden encontrar en estos procesos. Entonces plantean al lado del río un gran parque en donde generan diferentes programas, en donde a diferentes horarios integran todos los usuarios que están digamos, en el contexto próximo. Y entonces generan estas piezas en donde en vez de estar alejado y de verlo como una fábrica de agua por allá, yo empiezo a entender un poco y empiezo a ser más consciente de cómo lo contamino, ¿no? Para que en algún momento digo, bueno, yo no quiero eso, yo empiezo a generar conciencia y contacto, esa conexión con este proceso que mayormente es entendido como una infraestructura fría y fea y apestosa.
Entonces generan estos espacios, entendiendo esta gestión del agua, ¿no? Muy local, y cómo se ven beneficiados el contexto próximo, cómo utilizo el paisaje endémico. Nuevamente estamos en una zona semidesértica, en donde, bueno, empiezo a entender muy bien cómo deben de ser estos espacios que son sensibles al consumo de agua, pero que también generan captación de agua, donde hay estas subidas de lluvia, donde puedo generar también alimentos, donde puedo generar estos sitios de convivencia. Ahora estamos trabajando, de hecho iniciamos con esta estrategia general de cómo hacemos nuestra ciudad sensible al agua. Estamos trabajando desde enero, y ese será como nuestro siguiente año, nuestro siguiente fase del taller, de decir, ok, esto que estoy hablando en pedacitos, cómo debe de ser en una estrategia de ciudad y cuáles deberían de ser nuevamente estas acciones para responder a esta estrategia. Esto es una muestra de lo que hemos hecho, es una muestra de nuestra búsqueda, quizá muy local, pero tratando de entender cuáles son estas grandes oportunidades y sobre todo cuál es la responsabilidad de nuestra disciplina en esta agenda. No se lo dejamos a alguien más. Nosotros queremos que nuestros estudiantes, nuestra comunidad, nuestros ciudadanos tienen que tener mayor participación en esta construcción de este futuro deseable del cual les hablaba. Si quieren ver mucho más de los proyectos, están en esta página del ISO y están en nuestras redes, en donde podrían ver más de los proyectos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Damos paso a Germán Silva. Vamos a dar paso a Germán Silva para que comparta su presentación. Gracias, Mónica. Voy a pasar a compartir. ¿Se está viendo bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, ya antes me impresionaba, pero ahora no me impresiona el hecho de que los planificadores y los que trabajamos a escala ciudad o en los territorios comencemos siempre a hablar de la crisis climática como el gran contexto. Y la verdad es que, Diana, tenemos algunas slides que son bastante parecidas y por lo tanto, pero eso es normal porque efectivamente es el contexto que tiene que mover a todas las personas. Bueno, primero que nada, mi nombre es Hernán Silva Borges, ahí a la derecha están también todos mis datos de contacto que van a quedar grabados, ¿no es cierto? Mi correo, mi cuenta Twitter, yo soy muy tuitero, me comunico mucho por Twitter, en realidad tenemos redes con muchos profesionales de todas partes del mundo, mi cuenta Instagram, y también tengo un sitio web personal donde hago publicaciones. Así que toda esa información está allí para que todos los que queramos mantenernos conectados lo puedan hacer. Entonces, y en segundo lugar, les doy las gracias por esta invitación. A mí me encanta siempre compartir las experiencias y al menos también la que yo he llevado a cabo con las universidades, con los docentes, los investigadores y, por qué no decirlo, sobre todo con los alumnos, en realidad, que son los que están aquí a las expectativas de lo que va a hacer, ¿no es cierto?, la carrera, digamos, la docencia que se va a hacer en la universidad que viene en Ecuador. Para comenzar mi presentación, que es un poquito más breve, pero es bastante más conceptual, quisiera hacer un punto acá en términos de que hoy día la globalización es innegable. Todo lo que hoy día hacemos, cada uno de nosotros de manera individual, colectiva, regional, nacional, tiene impacto global. Y por lo tanto, la unidad que tenemos que tener en consideración cuando estemos tomando decisiones estratégicas, sobre todo a nivel de ciudades o territorios, tiene que ser el planeta completo. Hoy día estamos viendo, ¿no es cierto?, una crisis, ¿no es cierto?, una guerra muy dura que se está dando en Europa, también hay otras, ¿no es cierto?, en África y en el norte y en Asia, y vemos que los efectos son totalmente globales. Y por otro lado, entender
que el objeto a tratar y a cuidar también es el planeta completo. De hecho, este concepto no es nuevo, ni la ciencia lo está poniendo arriba de la mesa ahora. Los pueblos originarios de casi todos los territorios del planeta tienen dentro de sus concepciones filosóficas, ¿no es cierto?, y cosmovisión, mirar al planeta como una madre, ¿no es cierto?, una madre que acoge, que da vida, que cuida y que, digamos, da las condiciones necesarias para que la vida se pueda desarrollar. Entonces, uno de los grandes cambios que tenemos que hacer hoy día con la sociedad moderna, que es tan difícil porque además hoy día las tecnologías, todas las metodologías, las costumbres están haciendo que las personas tomen decisiones de manera cada vez más individualista. Y por lo tanto eso va en contra de una visión más colectiva, de una visión más sustentable y de una visión que nos permita salir adelante como especie. Y por lo tanto, mirar a la Tierra como un gran hogar o como una gran madre es un gran punto de partida, cosa que hoy día no está ocurriendo. ¿Y por qué? Porque hoy día también esta madre y este hogar está en una de las peores crisis y no es una, sino que nosotros estamos hablando de la crisis climática y también tenemos la crisis de la pandemia, que comparado, así como decía Diana, con toda justa razón, la pandemia es nada al lado de lo que implica la crisis climática. Pero a su vez, la crisis climática es nada al lado de lo que implica la crisis ecológica, que es el fondo, la pérdida de biodiversidad, ¿no es cierto?, que estamos teniendo en todo el planeta, tanto en la Tierra, en los territorios, digamos, los continentes, como en los océanos. Y eso está generando un daño, o sea, ya ha generado un daño tremendo. Esta imagen que yo pongo aquí sobre la mesa, ¿no es cierto?, muestra los efectos del calentamiento global, que nacen, ¿no es cierto?, la cadena es que nosotros generamos gases de efecto invernadero, esos gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, se quedan atrapados en la atmósfera y hacen que evitan que los rayos solares se devuelvan hacia el exterior una vez que rebotan con la Tierra y estamos generando un verdadero invernadero y por lo tanto el planeta se está calentando a tasas muy altas, ¿no es cierto? Y posteriormente, dado que el planeta se está calentando, el clima está cambiando. Y ahí viene el cambio climático. Pero el origen de todo este problema, ¿no es cierto?, es que los seres humanos estamos generando gas de efecto invernadero en cantidades que nunca se habían visto, ¿no es cierto? Y son absolutamente nuevas e históricas. Una de las cosas importantes acá, y como tenemos, ¿no es cierto?, Diana ha hablado desde México, ustedes están en Ecuador, yo estoy en el sur, en Chile, y estamos mirando el planeta en su conjunto, es bueno ver también qué nos dice esta imagen. Los colores hablan de que mientras más intenso el rojo, es más grande, es mayor el aumento de la temperatura en esos territorios. La primera conclusión que uno saca mirando esta imagen es que el hemisferio norte está en serios problemas y mucho más serios que el hemisferio sur. Pues en el hemisferio norte están la gran mayoría, ¿no es cierto?, de los países más contaminantes, que es Estados Unidos, la Comunidad Europea, India y China. Y por lo tanto, y todos sabemos que además Ecuador está justo al medio, y en general, ¿no es cierto?, los gases tienden a no cruzar los hemisferios, a pesar de que estamos teniendo algunas singularidades ahora. Entonces, y por otro lado, el polo norte, digamos, el Ártico es el más dañado en comparación a la Antártica, que también está dañada, pero la primera pérdida de hielo la vamos a tener en el norte y después en el sur. Diana también mencionó el documento, ¿no es cierto?, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es la agrupación mundial que une a toda la sociedad científica que trabaja en materia de cambio climático y que asesora a las Naciones Unidas. Y este panel, ¿no es cierto?, liberó el año pasado 1 de 3 informes, porque son 3 informes, ustedes los van a poder encontrar fácilmente en la web. Acá abajo yo les dejé los hashtags
está el IPCC Report 2021, hashtag AR6, hashtag WG1. ¿Qué significa AR6? Significa que este es el documento número 6 que se emite. La AR viene por Assessment Report, es decir, un reporte, ¿no es cierto?, de asesoría. Y el informe 1 es el Working Group 1, el grupo de trabajo número 1. Y este fue liberado, yo no me olvidé nunca la fecha, fue el 8 de agosto del año pasado, porque fue un día muy importante, habíamos muchas personas, estábamos expectantes que saliera este documento. Y la semana pasada se liberó el Working Group 2. Por lo tanto, ya tenemos información fresca también y faltaría el tercero. ¿Qué es lo que nos dice este documento? Bueno, Diana ya también lo adelantó, pero básicamente este documento se basa en las ciencias físicas. Y ahí sienta las bases, considerando la ciencia física, y establece qué es lo que sucede con el cambio climático, y la verdad es que raya la cancha de manera definitiva. Porque ustedes saben que cuando hablamos de cambio climático estamos llenos de personas que dicen que esto no es verdad, que esto ha ocurrido siempre, que esto es de origen natural, es decir, negar, 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 negar. Lo que ha hecho ahora el 99,9% de la sociedad científica mundial es rayarnos la cancha y decirnos, uno, el cambio climático es creado por la especie humana mediante las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, es un efecto antrópico, es un efecto causado por la humanidad y no tiene nada que ver con los ciclos naturales de la Tierra. De hecho, en este documento hay gráficos, ustedes los van a encontrar, donde los gráficos separan el efecto antrópico del efecto de los elementos naturales, y se ve ahí claramente que los grandes aumentos de gases de efecto invernadero se deben a la actividad humana. Segundo, el impacto no tiene precedentes. Es decir, lo que estamos viviendo en este último siglo, y particularmente en los últimos 50 años, nunca había ocurrido en la historia de este planeta. Para los que manejan las cifras, para los que no manejan las cifras, quiero decirles que este planeta existe hace 4.650 millones de años. Y en 4.650 millones de años nunca había habido una emisión de gas de efecto invernadero de este calibre y tan rápido. Y ahora creado por una sola especie, es decir, la especie humana. Tercero, el daño causado es irreversible. Es decir, no hay nada que podamos hacer para regresar hacia atrás, y eso es tremendamente fuerte. En particular a mí me llega al alma, en realidad, porque yo me dedico mucho a especializarme en cambio climático, y lo hago principalmente porque amo la naturaleza y también porque quiero que los niños de hoy tengan un futuro, y me duele saber que ellos no van a ver nunca el mundo que yo conocí cuando yo tenía la edad de ellos. Eso lo encuentro tremendamente terrible. Y por lo tanto, yo creo que también el llamado aquí a los que van a hacer arquitectura, a los que van a ser planificadores, a los que van a hacer ciudad, territorio, espacios públicos, edificación, etcétera, tiene que tener este tipo de conciencia para justamente que cada pasito que vayan a dar y cada proyecto que van a desarrollar sea un gran aporte en este sentido. Cuarto, no hay territorio seguro en el planeta. Imagínense lo fuerte de este statement. Y esto significa que los impactos golpean en todas partes. Y por lo tanto, eso significa que cada cosa que nosotros hagamos, y en particular un proyecto de edificación, de espacio público, de edificio, un proyecto regenerativo, muchas de las cosas que explicó Diana también, tienen que hacerse considerando esto. Tienen que ser proyectos muy resilientes, tienen que ser proyectos muy basados en soluciones en la naturaleza, tienen que ser proyectos de economía circular, tienen que ser proyectos lo más ecológicos posible, tienen que ser proyectos que hagan que las comunidades se integren y conversen con los elementos naturales del entorno, etcétera, etcétera. Y posteriormente dice, el IPCC dice que vamos a superar los 2 grados Celsius antes de medianos de siglo. ¿Qué significa esto? Nos están diciendo que de aquí al 2050 la temperatura promedio del planeta va a ser 2 grados Celsius. Eso significa
que no se estaría cumpliendo el Acuerdo de París, que está apuntando al 1,5 grados Celsius. Y la diferencia, esos 0,5 entre 1,5 y 2, es sideral, porque ese aumento va a tener consecuencias, y ya la estamos viendo, como lo mencionaba Diana, en términos de sequías, ¿no es cierto?, aluviones y efectos climáticos en todas partes del mundo. Y principalmente lo que se está viendo ahora es, ¿no es cierto?, el aumento de los precios de los bienes básicos, los alimentos, las frutas, el trigo, etcétera, etcétera. Y el penúltimo statement que, dice, que nos entrega el IPCC dice que los impactos serán cada vez más intensos, concentrados y frecuentes. Y eso es algo que también es muy, digamos, viene fuerte, porque a los que planificamos, cuando uno planifica quiere tener certezas de cosas que van a suceder hacia adelante. Y en función de esas certezas, nosotros tomamos decisiones hoy para el mañana. La pregunta es, ¿con qué certeza vamos a tomar decisiones si vamos a tener impactos que van a golpear en cualquier parte, y cuando lleguen van a ser intensos, concentrados y más frecuentes? Por lo tanto, el desafío es muy, muy grande. Y como statement final, el IPCC dice que el clima va a ser cada vez más impredecible. Por lo tanto, aquí los planificadores tienen la tarea dura, porque efectivamente no hay un futuro predecible, y la variable aleatoria o la variable random va a ser la que más va a primar en este tipo de cosas, y por lo tanto hay que diseñar y planificar cosas para estar preparado para distintos escenarios, no solamente un escenario. Entonces, esto es como estar siempre arriba de una crisis, y por lo tanto hay que considerar eso como contexto. El documento aquí completito se puede descargar fácilmente de la web, y acá están todos los antecedentes para que ustedes lo puedan hacer. Acá agrego a lo anterior dos antecedentes que, producto de los informes del IPCC, el Acuerdo de París, están los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, que probablemente en la universidad ustedes ya los trabajan, pero que son 17, son una parrilla, ¿no es cierto?, de objetivos que encausan todas las acciones que todo el planeta debería estar haciendo hoy día. Y en particular, cuando estamos hablando de ciudades, yo uso los objetivos 11 y 3 dentro de los 17. El 3, que es salud y bienestar, y el 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. Y acá hago una pausa respecto al objetivo sostenible número 11, que me parece tremendamente interesante, porque dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, es el único que es dual, que en un objetivo el llamado es a cumplir dos cosas a la vez, es decir, ciudades y comunidades sostenibles. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no sacamos nada con llamar a los mejores diseñadores, a los mejores arquitectos del mundo, a los mejores planificadores, a hacer la ciudad más linda, más ecológica, si las personas no piensan de manera sostenible. Entonces, es muy interesante este objetivo, porque es dual. Y en general, los planificadores tendemos a pensar más la oferta y no necesariamente actuar socialmente sobre quiénes van a ser los usuarios o los habitantes de ese proyecto o de esa ciudad. Entonces, el objetivo 11 es muy poderoso en ese sentido. Y no hay que perder de vista aquí que hay que gastar tanta energía como hacer buenos proyectos, como también trabajar con las comunidades para que ellos cambien sus formas de vivir y cambien sus formas, ¿no es cierto?, de adaptarse a estos espacios. ¿Qué otro instrumento interesante hoy día tienen los futuros estudiantes, los planificadores y todos los que trabajamos en estos temas? La nueva agenda urbana, que es una bajada, ¿no es cierto?, del Acuerdo de París, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, pero específicamente a las ciudades. Y la nueva agenda urbana Hábitat 3, que está vigente, ¿no es cierto?, desde el 2016 y tiene un horizonte de 30 años. Una de las cosas interesantes es que son compromisos. Y eso es lo más importante, creo yo, de la agenda urbana,
en que todos los países miembros de las Naciones Unidas, Chile incorporado, y no me queda duda que Ecuador y México también, firmaron esto y por lo tanto asumen que lo que está solicitado ahí es un compromiso y por lo tanto son cosas que se deben hacer. Y hay compromisos tremendamente interesantes y que son una guía para la toma de decisiones en todo orden de cosas. Bueno, en particular, yo me dedico mucho a los temas de movilidad y el año pasado se hizo la segunda conferencia, perdón, esto el 2018, se hizo la segunda conferencia de ciudades, donde el tema central que se tocó fue la movilidad. Y en particular, aquí hago un saludo ya no a Monterrey, sino a que el Distrito Federal de México, que tiene una ley de movilidad maravillosa, es la referencia que nosotros ahora en Chile estamos usando. Queremos sacar una ley de movilidad y nuestro referente es la ley de movilidad del Distrito Federal de México. Bueno, volviendo a esto, las conferencias de ciudades lo que hacen es aterrizar determinadas componentes temáticas de la agenda urbana. Entonces, la segunda conferencia tocó el tema de la movilidad y así van a seguir habiendo otras conferencias que van a tocar otras componentes. Y lo que hacen allí ya no solamente es mirar los compromisos, sino que entregar herramientas de cómo materializar esos compromisos en los distintos países miembros. Y en particular, la segunda conferencia de las ciudades entregó, CEPAL puso a disposición, junto con varias alianzas de los distintos países, metodologías para definir políticas públicas, estrategias y planes de acción. Por lo tanto, lo interesante de todo esto es que son instrumentos que conversan con este paraguas del cual yo estaba hablando, el Acuerdo de París, los informes del IPCC, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda urbana y finalmente la aplicación a la materia en particular. ¿Cuál es el problema del cual estamos hablando? El problema principal, porque aquí también Diana mostró, hay unas imágenes donde había muchísimos problemas. Pero la raíz de la problemática que tiene hoy día el mundo de cabeza en crisis climática y ecológica es la forma en que vivimos. Es decir, la forma en cómo compramos casas, la forma como trabajamos, la forma como hacemos turismo, la forma como cultivamos la tierra, la forma como hacemos forestación o deforestación, el tipo de combustible que le echamos a los vehículos, etcétera, etcétera. Todo eso está generando los problemas que estamos viviendo hoy día y en la medida que nosotros no seamos capaces de invertir la ecuación y cambiar la forma en que vivimos, el problema lo vamos a mantener y vamos a ser víctimas de esta situación eternamente. Entonces, de hecho, hay un libro de un profesor de la Universidad de Chile, chileno, que se llama así, La forma en que vivimos. Para los que quieran leerlo, es tremendamente interesante y lo recomiendo. Yo lo acabo de terminar de leer. ¿Y cuáles son los conceptos que surgen detrás de todo esto? Porque antes de decir qué hago, hay que decir, bueno, hacia dónde me oriento. Entonces, principalmente es la urgencia. Porque si uno lee los documentos científicos, lo primero que nos dicen es que ya no hay tiempo para revertir nada, pero todo lo que hagamos tiene que ser rápido. Yo trabajé en planificación de transporte de ciudad y vi que habían proyectos que se demoraban 20 años en materializarse. Hoy día, yo en todas mis charlas digo, un proyecto que se demora 10 años en materializarse, ya no sirve. Hoy día tenemos que hacer proyectos que se implementen en 2 años, en 3 años y que sean estructuralmente transformadores. Porque ya no se acabó el tiempo para pensar cosas en 10 años para hacerlas en los próximos 10. Los plazos que nos están poniendo la ciencia sobre la mesa hoy día son tremendamente cortos. El IPCC nos acaba de decir que de aquí al 2050 el planeta se va a sobrecalentar en 2 grados y el 2050 es en 28 años más. 28 años más para los planificadores es mañana. Por lo tanto, el concepto más importante es la urgencia. Segundo, como el problema basal es la forma en que vivimos, todo lo que hagamos tiene que ser biocéntrico.
Es decir, considerar a la naturaleza primero y nosotros después. Y nosotros al servicio de los temas de los ecosistemas. No los ecosistemas como, como recursos. Esta tecnología, digamos, que nos han puesto los economicistas, de que son recursos renovables. La naturaleza no es un recurso. La naturaleza es nuestra madre y es algo que tenemos que cuidar. Y dado que la hemos considerado un recurso, es porque estamos como estamos. Por lo tanto, el tercer concepto es la ecología. Efectivamente, tener esta mirada, ¿por qué no decirlo?, cariñosa con los ecosistemas, respetuosa con los ecosistemas, de manera de convivir armónicamente con ella. Buscar soluciones que sean ojalá cero emisión. Y por eso que en particular yo he dedicado toda mi vida profesional, los últimos 10 años, a promover la caminata y la bicicleta, porque creo que yo no voy a dedicar tiempo al auto ni a nada que promueva, digamos, disminuir la congestión, porque efectivamente lo que necesitamos fuertemente es que la gente camine y se suba a la bicicleta. La justicia climática es otro concepto que surge con fuerza también, porque también las grandes crisis siempre golpean al más pobre, al más desposeído, etcétera, etcétera, y por lo tanto todo tenemos que mirarlo con justicia climática, con eficiencia en materia energética, con equidad, con exclusión, con igualdad, con resiliencia y con mucha innovación, y aquí las universidades tienen un enorme campo donde trabajar, donde los chicos puedan crear, donde puedan proponer cosas nuevas que sean adaptables a las realidades de sus ciudades y de sus culturas y de sus países. Por lo tanto, la innovación es tremendamente importante. Y acá tenemos una nubecita, ¿no es cierto?, estos conceptos donde claramente en términos de prioridad la urgencia es lo más importante. Todo lo que hagamos tiene que ser eficaz y eficiente. Ojalá en el mínimo plazo, al mínimo costo y al máximo impacto positivo. Por lo tanto, los grandes desafíos son en qué plazos voy a trabajar y cuáles van a ser mis escenarios, considerando que ahora todo es impredecible. Ni los meteorólogos hoy día se atreven a pronosticar el tiempo, el clima, por la cantidad, lo difícil y lo impredecible que es, a pesar de las herramientas técnicas que ellos tienen. Y claramente tenemos que mutar desde un comportamiento egocéntrico, antropocéntrico que nos ha llevado los últimos 3000 años, hacia una visión más ecológica, donde sintamos que nosotros no somos ni más ni menos que una especie más dentro de este planeta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Las dos intervenciones han sido tan impactantes, ¿verdad?, tan buenas, que nos han dejado, creo que todos a partir de este momento vamos a reflexionar de lo que nos han hablado, realmente impactante. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas, que tengan. No sé si ya tienes alguna pregunta que les ha llegado. Loti, no se te escucha. Loti, estás muteada. Loti, estás muteada. Ya me desmuteé. Ya, a ver, ¿han levantado la mano? ¿Alguien ha levantado la mano? Sí. Yo. Ah, dale. Pregunta, sí, entonces. No, a ver, yo empecé a anotar algunas preguntas, pero Diana y Hernán las fueron contestando absolutamente todas, ¿no? Anoté un montón de cosas, pero bueno, la verdad que yo les quiero, esto no es el cierre, pero les quiero agradecer de verdad profundamente, porque nosotros como universidad sí tenemos un compromiso muy grande con hacer, en la medida en que podamos, un mundo mejor. Y creo que ustedes han dado muchas claves para esta carrera que personalmente yo la vengo ilusionado hace mucho tiempo y se ha convertido en realidad, y que además mis colegas han asumido también la responsabilidad de llevarla adelante. Y ustedes lo que han hecho hoy día, Diana, Hernán, han sembrado semillas de cosas que nosotros ya las teníamos en nuestra concepción de carrera,
pero ustedes han implantado semillas concretas y se los quiero agradecer profundamente. Y como bien dijo Diana, espero que no sea la primera vez y única de invitarlo, porque la verdad que ha sido apasionante escucharlo a los dos, en serio. Buenísimo, es más, lo conversamos por interno con Loti, quisiéramos que además alumnos de otras carreras también los pudieran escuchar, porque creemos que es un tema que trasciende solo el tema de la arquitectura o solo el tema de la habitabilidad, sino que tiene que ver con nosotros como especie. Así que yo no tengo preguntas porque me las han contestado todo, simplemente agradecerle a los dos, en serio, la generosidad y nuevamente, insisto, haber sembrado muchas semillas para esta carrera que está chiquita, recién iniciando, y sin duda lo que ustedes nos han compartido va a ser de mucha utilidad para direccionar más hacia donde queremos llevar la carrera de arquitectura. Así que muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Quedaron más que convencidos. Yo creo. Podría ser un comentario, no necesariamente una pregunta. Antes de comenzar el conversatorio, yo le preguntaba a Hernán que nuestra ciudad es caótica, no tiene planificación, que las vías son muy densas, que la circulación cada vez se vuelve más compleja. Y decía, ¿podríamos implementar lo de la bicicleta? Y me dejó como con esperanza, ¿no? No sé si podrías hablar un poquito más de esto, hacia dónde deberíamos ir, ¿no? O sea, implementar el caminar, la bicicleta como un medio de crear una ciudad más sustentable. Perdón, para aportar simplemente, Mónica, para aportar sobre un poquito a lo que tú dices, yo sé que, bueno, Hernán ha estado acá, Mónica no sé, pero, o sea, por ejemplo, en Guayaquil particularmente, es una ciudad que por el clima no te invita a hacer calle, mucha calle, ¿no? O sea, hace mucho calor, muchísimo calor, hay mucha humedad. Entonces, ahora con la pandemia, recién pudimos empezar a ver, por ejemplo, mesitas fuera, cafecito, pero igual, o sea, hacen 30, 35 calor con no sé cuántos grados o sea, de humedad. No tenemos arbolización. No tenemos arbolización, que si tendríamos la arbolización con las vías... Claro, Larisa ahí habla de que también el tema de que tendemos a... Bueno, es que todo gira en torno a varios temas. Hay muchas veces se evita las áreas verdes porque te traen muchos mosquitos, porque tienes o sea, porque aquí, siempre lo he dicho yo, tiras cualquier cosa y todo crece grande, todo es enorme, y mantener también áreas verdes no es tampoco un tema fácil, no es un tema económico. No estoy diciendo económico exclusivamente desde el punto digamos, del dinero, porque podría tener una compensación por otros lados, pero es un poco a lo mejor lo que Guayaquil tiene como desafío. Entiendo la situación y la verdad es que la diversidad climática, geográfica, cultural de las ciudades del mundo, este planeta, es enorme, digamos, existen todo tipo de cosas. Nosotros en Chile, si bien tenemos un país tan largo, quizás como México también, no tenemos la realidad, digamos, tropical, que es un poco la que tienen ustedes. Y además, Guayaquil, que está a nivel de mar, digamos, de un mar, digamos, cálido, que tiene una situación climática muy fuerte. Pero mira, siempre hay soluciones. Aquí no estamos diciendo que vamos a llevar Ámsterdam a Guayaquil, sería un absurdo. Pero, por ejemplo, si muchas personas deciden andar en auto, bueno, por último, entonces, regulemos las distancias. Veamos por qué la gente tiene que viajar largas distancias, digamos, para satisfacer sus necesidades. Esa puede ser una cosa, pero
Pero si nos centramos también en el llamado que hacen los ODS, en el objetivo 11, que yo le di tanta importancia, también hay un trabajo para ver con las comunidades que hasta dónde están dispuestos a cambiar ciertas cosas en formas de vida para hacer que la ciudad también sea más sustentable, y desde ese punto de vista imponer algunos cambios, porque si la comunidad, por ejemplo, de Guayaquil quiere vivir como la gente de París, pero tiene el clima del trópico, hay un problema, porque efectivamente uno no puede imponer los mismos niveles, las mismas formas de vida, es decir, tenéis que andar con camisa, tenéis que andar a lo mejor con corbata, querer andar limpios, con la ropa seca, cuando hacen 38 grados con 80% de humedad. Eso no cuadra. Claramente, si uno tiene una forma de vida que representa a una latitud distinta, pero la quiere imponer en un clima que no corresponde, vamos a tener siempre choques en ese sentido. Entonces, por eso que los ODS es tan interesante, porque nos obligan a trabajar con las comunidades y en conjunto con la planificación de las ciudades, y encontrar en conjunto cuáles pueden ser las soluciones. Y yo estoy seguro que también es bueno también hacer análisis comparados, pero con comparaciones que sean válidas. Mirar a lo mejor otras ciudades tropicales. Se me venía también en la cabeza Costa Rica, en realidad, pero Costa Rica yo no creo, no tenga las mismas a lo mejor temperaturas que ustedes, pero Costa Rica es un súper buen referente como un país donde ellos han sabido integrar a las comunidades con la naturaleza y a generar soluciones. Curitiba puede ser también, no sé si. Claro, pero efectivamente, pero ahí también, y no solamente quedarnos en Latinoamérica, sino que irnos a otros digamos, ¿no es cierto?, continentes, sobre todo Asia, que han hecho unos trabajos espectaculares también con muy bajos costos. Entonces, es bueno mirar y compararse con los pares, con quienes uno podría decir, mira, ellos viven situaciones similares a las nuestras. Nos dicen, en el chat nos dicen, quizás por eso estamos contra el tiempo. Deberíamos, como ciudad tener un plan a futuro pensando en todo, desde el cuidado del área verde hasta el control de plagas. Lo cual es cierto también. Pero eso es buena la reflexión, al final de cuentas. Siempre me encanta referirme a este libro del Manifiesto del Tercer Paisaje, de un paisajista francés, ¿no?, donde habla justamente de estos vacíos o esta ciudad que no está controlada. Es la discusión de cómo necesitamos como humanos dominar el paisaje. Existen plagas porque algo rompimos, porque hay unas especies que no se comen, ¿no?, y se reproducen. Es como bien obvio, o sea, hay un exceso. De hecho, la plaga es una perturbación justamente de ese sistema. Entonces, más bien la pregunta es, ¿qué estamos rompiendo? Que no se comen esos mosquitos. Nosotros, por ejemplo, en temporada de lluvias tenemos unas plagas tremendas y la reacción es fumigar, porque la fumigación es tóxica, es muy tóxica. Entonces dicen, ya acabamos el problema. No, es que ya acabamos con las ranas que se comían eso y con las otras especies que se comían los moscos, y entonces la reproducción se va a este extremo. ¿Por qué? Porque queremos dominar todo. Hemos dominado todo y ese dominio tiene su costo. Entonces, sí, si bien y este regreso al libro de Manifiesto del Tercer Paisaje, es un librito chiquitito y para un estudiante creo que es bien sabroso que lo descubra, dice, ok, entendamos que estos residuos tienen un beneficio y tienen una oportunidad de restaurar estos bioclimas y estos ciclos pequeñitos que aparecen en la ciudad. Desde residuos donde son vacíos, ¿no?, vacíos en la ciudad, hasta reservas. Entonces, si bien yo siempre cuando me preguntan, ¿es posible? Sí, es posible. Es posible. La pregunta es ¿cómo? La pregunta es ¿qué deseo? Si queremos vivir, como lo decías, de manera muy acertada en París, pues no es París, ¿no? Yo siempre, cuando mis alumnos, es que yo viajé y es que yo vi. Sí, pero acá no es el clima, no son las mismas costumbres y no es la misma cultura. Pensemos, ¿qué de esos elementos deseables los traduzco a mi contexto, los traduzco a mi cultura, los traduzco hasta a mis horarios? Nosotros, por ejemplo, tenemos un sol muy bello, pero es muy fuerte. Nosotros nos protegemos del sol todo el tiempo.
pero se mete el sol y es muy agradable estar sentado en una terraza a las 6 de la tarde, 7 porque es fresco, porque ya no tenemos ese extremo clima, pero hay unas estrategias al final de cuentas desde dónde coloco agua, dónde coloco cierta vegetación que hace que se generen estos microclimas, como lo hace la naturaleza en la selva, o como lo hace la naturaleza en los bosques, o como lo hacen en estos jardines naturales. Entonces yo creo que es pelearnos un poco contra nuestra necedad por controlar. Es cuando entendemos cómo podemos restaurar ciertas cosas, cómo podemos imitar estos microambientes, podemos generar esos espacios donde sea más cómodos permanecer en estos climas, porque el clima no va a cambiar. Y ojo, lo peor del caso es que se va a hacer más extremo. Entonces, si partimos de la idea de que va a ser más extremo, pues tengo que tener mayor reacción y tengo que tener mayor innovación, como decía Hernán, ¿no? Tengo que ser mucho más creativo de cómo creo estos espacios, porque debemos de dejar de pensar que necesito mi auto para todo y necesito el aire acondicionado para todo. Bueno, el clima, ¿no? Eso es carísimo en términos de recursos, carísimo en términos de todo. Necesito encontrar otras estrategias y, bueno, y no estoy diciendo que neguemos la comodidad, es parte del ser humano tener esa comodidad, pero yo creo que hemos llevado al extremo, haciendo estas ciudades desparramadas, ¿no? Con poca planeación, en donde esta ocupación masiva, ¿no? Lo hemos hecho pues porque respondemos a un mercado, porque no tenemos regulación, porque pues esos problemas pueden solucionarse. No son de la noche a la mañana, yo siempre digo que no es de la noche a la mañana, pero de que se puede solucionar, sí, sin duda. En el caso de Guayaquil, mucho tiene que ver la tala del manglar y el relleno del estero salado, por eso nos seguimos inundando, por eso hay más plagas, por eso esa es gran parte del problema de Guayaquil. ¿Cuál sería el perfil del nuevo arquitecto en este contexto? En este contexto. Muy buena pregunta. Tiene que ser, yo creo que una persona que ojalá se forme y piense y se proyecte para trabajar multidisciplinariamente. Porque tal cual como lo hemos conversado acá, las problemáticas que crean las crisis hoy día son multisistémicas y por lo tanto no se pueden enfrentar desde una visión particular, sino que tiene que ser como un abanico, ¿no es cierto?, de visiones y un abanico de acciones. De hecho, bueno, yo soy ingeniero civil y ahora terminé, digamos, metido en cambio climático y promoviendo la bicicleta y la caminata y trabajando en el extremo sur de Chile, como lo contaba ahí Mónica, y estoy trabajando además con los pueblos originarios, porque además, bueno, no lo dije, pero mi fascinación por los pueblos originarios es que yo encuentro que en la forma de vida de ellos están las soluciones. Cuando uno dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Más tecnología, buses eléctricos, electromovilidad. No. La mayor sabiduría y la mejor forma de saber vivir de manera armónica con la naturaleza la tienen los pueblos originarios principalmente. De hecho, hay varios países y hay varias naciones que le están entregando el cuidado, ¿no es cierto?, de las áreas protegidas a los pueblos originarios porque no son las personas más idóneas para hacerlo. Y entonces, por lo tanto, ese perfil tiene que ser un perfil muy abierto, con una visión y una formación lo más multisistémica posible y con una perspectiva de trabajar de manera también multidisciplinaria. Yo creo que es una muy buena pregunta. De hecho, nuestra escuela, a partir de los últimos 2 años, hemos vivido una transformación muy fuerte en todo, en donde entendemos nuestra disciplina y de cómo formamos arquitectos. Nosotros tenemos un modelo basado en competencias, en donde el alumno decide literal qué tipo de arquitecto quiere ser. Entonces tiene un abanico de diferentes líneas, de diferentes temas. Pero el perfil que creo que contextos como el nuestro necesita tiene que ver con mucha flexibilidad, con entender una responsabilidad, con ser sensible. No nos sirve conocer la técnica si no somos sensibles, si no somos capaces de reconocer a los otros, de entender los roles, entender las responsabilidades. Y
y trabajando de la mano con otras disciplinas, ¿no? Entendiendo complejidad, entendiendo sistemas, entendiendo el cambio, entendiendo la transformación que necesita el mundo, que necesitan las personas, que necesitan las sociedades, que necesitan la ciudad. Y sobre todo, yo lo que creo es que tiene que tener una ambición muy clara por crear un mejor mundo. O sea, no te sirve tener todas estas herramientas, conocimiento de tecnologías, esta sensibilidad y la técnica, si tú no deseas algo, ¿no? Si tú no eres capaz, yo le digo, mi superpoder es ese, ¿no? Como diseñadores, ¿cómo puedo visualizar, crear en mi cabeza, dibujar, planear eso que es ideal? No importa a qué escala sea. Entonces, ese idealismo, ese sueño, creo que es algo que tenemos que encontrar en los nuevos estudiantes y desarrollar a lo largo de los años esas herramientas para que eso pueda ser comunicado para todos, ¿no? No solamente de arquitectos, que ese es uno de nuestros grandes males, de nuestra disciplina, sino que seamos capaces de traducir eso a otros lenguajes, ¿no? A los ciudadanos, a los técnicos, a otras profesiones. Gracias, muy interesante. Yo creo que tendríamos para hablar toda la noche, pero definitivamente no será la última vez que los tengamos por acá conversando sobre estos temas tan interesantes. Ojalá los podamos invitar a Guayaquil para que nos ayuden aquí a... Pero, encantado. Sí. Yo puestísima. Sí. Muchísimas gracias. De verdad que, bueno, queda grabado en el canal de YouTube de la facultad. Y muchísimas gracias por esta conferencia y espero que todas las personas que han estado escuchando realmente nos dejan con algo en la conciencia, ¿no? El día de hoy. Muchísimas gracias. Ha sido una charla buenísima, no buena, sino buenísima. Diana, muchas gracias, Hernán, muchas gracias. La verdad que ha sido muy, muy enriquecedor.